que tienen data y poroteo. Pero vamos a ver la pelea de Lemoyne, a ver. En los medios. Entonces, cuando yo lo escucho al diputado Castillo mentir, me pregunto, ¿lo hacen porque no saben lo que está diciendo? ¿O lo hacen porque reciben algún tipo de financiamiento o favor? ¿Quién le paga los viajes a la diputada, a la exdiputada Vanina Biasi, por ejemplo, a Irak? Donde, por supuesto, la vemos usando un hijab para no ofender al patriarcado de un país islamista, ¿no es cierto? Yo quisiera verlas, a ver si vienen acá al Congreso con un hijab. Quisiera saber por qué están tan empecinados en hablar de lo que ocurre, la tragedia de la Franja de Gaza, y no dicen nada sobre lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre en manos de Rusia, lo que ocurre en Armenia como consecuencia de la invasión de Azerbaiyán. Siempre están del lado de los gobiernos dictatoriales, autocráticos, autoritarios, que no respetan la igualdad frente a la ley. La pregunta es ¿por qué? Y quizás la respuesta esté en que siempre que ustedes vean una bandera de Palestina acompañando a la izquierda, o la izquierda acompañando a la bandera de Palestina, o incluso jurando por la bandera de Palestina, es porque existe un movimiento internacional que se llama BDS, de las siglas Boicot, Desfinanciamiento y Sanciones. Pueden verificar que todos los diputados de la izquierda en Argentina, en Chile, en México, en todo el mundo, llevan una bandera de Palestina y responden a este movimiento que los financia. Y me gustaría que lo nieguen. Mira. Son los responsables de, aquí en Argentina, agendarse el primer éxito del movimiento globalista internacionalista de BDS. Picante la diputada Lemoyne. Sí. Me parece que tuvo razón esta vez, ¿eh? 100%. A ver, hay una... No estoy de acuerdo. A ver, hay una realidad. Sí. Cualquier persona, hijo de vecino, que intente ingresar a Irak, a Irán, tiene que hacer una cantidad de chequeos, controles tremendos. O casualidad, siempre son invitados por regímenes dictatoriales. Pasa con Cuba, pasa con Venezuela, pasa con Irán, pasa con Irak. Y cuando les piden que den explicaciones, se ofenden. Pero cuando otros diputados viajan, por ejemplo, a Israel, para todo lo que son los programas de cooperación, dicen, ay, mira cómo están viajando. Muchachos, expliquen. A ver, Robertino creo que no está muy de acuerdo con esto que dice Prado, pero están votando en vivo. A ver, tenemos votación. El pedido de apartamento, ¿de quién? El reglamento. A ver. 209 afirmativos, decía. A ver. Sí, lo que es interesante saber es para qué solicitan el apartamento. A veces puede ser por alguna distracción Diputada del gobierno. Ana Carla Carrizo, solicitan el apartarse sentido de su voto. del reglamento, por ejemplo, incluyen temas que no estaban incluidos, Afirmativo. que pueden ser incómodos para el gobierno. Por ejemplo, Marcela algunos Colli, el decretos. sentido de su voto. Tratar algunos decretos, Abstención. eso sería Diputada riesgoso. Mónica Frade. Menem está con la estrategia de Abstención. intentar levantar la Diputada sesión. Melina. Sí. Es que lo que pasa es que es pero- una sesión, Robertino, donde Negativo, tenés más de diputado 158 Pablo votos En contra de todo en el contra gobierno. de todo. Igualmente Pero- O a favor de- perdón, o a favor. lo clave ya se sacó. A ver, había Sí. una edición, lo había contado ayer muy Diputado claro Pablo Robertino aquí Juliano. en este programa. El gobierno intentaba de todas formas evitar que avance en la Cámara de Diputados los dos proyectos de ley que presentaron los Afirmativo. gobernadores, combustibles y ATN. Diputado Antes que inicie la sesión, el gobierno tiene que ceder y convoca Abstención. a las comisiones para Se tratar cierra la esos votación. proyectos, o sea que ahí ya perdió. Y número dos, en la votación del Garrahan y en la votación de universidades, logró construir la oposición mayorías suficientes como para decir, ojo que el veto por ahí no se banca. Claro. Entonces, todo lo que estás viendo ahora es accesorio. Por eso pasa lo que pasó hace 2 minutos nada más, que fue una pelea fenomenal que tuvo la diputada Ponce, que planteó decir que hay que hacer un apartamento para repudiar la denuncia que hace Villarroel contra una diputada y un periodista militante. A ver, le voy a preguntar a Lucas Raffo. Es un desbande, ¿no? La política argentina. Digo, todos están desorientados, me parece a mí, ¿no? Sí, yo creo que lo que estamos viendo son los ecos primeros de la campaña. Y me parece que lo del veto es no menor, lo del veto sí, veto no, los números que tiene la oposición en el Congreso, porque a mí me parece que la estrategia del gobierno de cara a la elección tiene que ser, o el primer objetivo a cumplir, es garantizarse un número de legisladores que bloquee este tipo de intentos, o por lo menos que garantice el veto, básicamente, estos 88, 89
votos, que el gobierno con eso va a poder bloquear cualquier iniciativa del legislativo. Pero digo, ¿hay que prestar atención a los números entonces? Digo, Es a lo que importante. vemos en cada una de estas aprobaciones, ¿hay que prestarle atención? Y, a ver, ese número es importante porque recordemos que el gobierno hoy no tiene un escudo legislativo como para bloquearlo, de legisladores propios, digo. Claro. Siempre tiene que recurrir a aliados. Claro. Entonces, lo que me parece que va a buscar el gobierno en esta elección es garantizarse ese escudo para por lo menos tener una posición defensiva. Después, la pregunta es siempre la misma. ¿Qué pasa con los tipos que vienen a invertir? ¿Qué pasa con los tipos que están monitoreando la situación del país? Y si confían en que un proyecto político o un plan económico puede estar sostenido por un tercio del Parlamento, digamos, ¿no? Por decretos. Claro. También. Por decretos. Hoy las dos principales reformas o marcos legales de este gobierno son la ley bases y el decreto 70. 73, que es un decreto. Claro. Que Bueno, si y se el decreto juntaran dos del tercios fondo, se cae en del 2 acuerdo del minutos. fondo. Totalmente. El decreto de la, El del 70, el Fondo 70-2023. Además, A ver, lo voy a sumar a esta noche al programa a Cristian Boutier, que es consultor político. Hola, Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, ¿qué estás midiendo? ¿Qué estás viendo de este desbande político argentino? Bueno, a ver, hay diferentes lecturas. Una cosa es septiembre en provincia de Buenos Aires, otra cosa es octubre a nivel nacional. En septiembre en provincia de Buenos Aires nosotros hicimos 2 mediciones, en la primera y en la tercera sección. Ambas representan el 70% de los votos de la provincia. En la primera sección, Diego Valenzuela arrancó 5 puntos por encima de Catopodis. Ajá. O sea, Diego Valenzuela como candidato de Libertad Avanza, de la Alianza Libertad Avanza, está 5 puntos por arriba de Catopodis. En la tercera sección, Verónica Magario, 18 puntos de diferencia sobre Bondarenko. Perdida la elección La para candidata Libertad de Fuerza Patria del peronismo, 18 puntos por encima de Bondarenko, un Bondarenco que arrancó con el 80% de desconocimiento en la provincia de Buenos Aires. Esto, Cristian, ¿cómo andas? Aquí Gonzalo Prado te saluda. ¿Cómo Mariano, va? es lo que contábamos el viernes. Claro. Los números que están recibiendo todos los días en la Casa Rosada muestran que la elección de septiembre posiblemente la pierdan. Por eso no se mostró Milei esta semana con los candidatos, por eso vos estás viendo que no se están metiendo los ministros nacionales, por lo menos hasta ahora en la campaña bonaerense, porque están viendo los números que está contando acá Cristian, que la verdad no les está yendo bien. A ver, perdón, pero Cristian, 18 puntos en el peronismo en la tercera, que es su bastión. ¿No es poco? Sí. ¿No es poco No, de diferencia? a A mí me ver, parece... A ver, el Perdón. peronismo ha tenido 20, 30 puntos de diferencia con... Pero vienen Sí. de una administración muy mala. Está bien, Sí, pero digo... El umbral sí me fueron 45 puntos. Hoy Verónica Magario está cerca de los 48, con lo cual Ajá. no está por debajo del umbral histórico que lo definiría como una elección mala. Eso Ah. en primera instancia. En segunda instancia, en el interior de la provincia, por ejemplo, en la segunda sección electoral hay mucha atomización. San Nicolás va por su lado, Pergamino va por el otro, si el intendente de Pergamino va por el otro, con lo cual todo el voto anti-K que podría broquelarse bajo la tutela de Libertad Avanza Pro, Claro. no hay atomización. Que no es la película que pueda pasar en octubre. En octubre la historia Vamos es a distinta. octubre. ¿Qué ves en octubre con respecto a tus Bueno, en sondeos? octubre, la última medición nos daba a nosotros 4 puntos arriba Libertad Avanza Pro sobre el peronismo. Ajá. Que distinto a la elección de la primera sección, y esto es muy importante porque la elección de la primera muchas veces ha sido, tío, casi siempre espejo de la provincia. Entonces, si hay triunfo de Libertad Avanza en la primera sección, puede haber triunfo tranquilamente a nivel provincial. Epa. Bueno, atención entonces con esto, ¿no? Por eso, Eh. el gobierno, a ver, ¿qué pasa con esto? El peronismo se preparó para una final. Y la Libertad Avanza, por lo menos en la tercera, fue a jugar con suplentes. Y obviamente eso trae consecuencias. Claro. Y esto que está ocurriendo en el seno del PROGRA, después vamos a escuchar a Vidal, que fijó posición totalmente contraria al acuerdo que suscribió el PRO con la Libertad Avanza. Digo, este desbande de algunos integrantes del PRO con otros partidos, como puede ser el radicalismo, la coalición cívica, digo, ¿a quién le resta votos una opción intermedia así? Y a ver, en la Ciudad de Buenos Aires claramente el peronismo va a estar entre los 25 y los 30 puntos. Va a ser histórica. Digo, si va Recalde va a estar en ese tándem como senador. Obviamente la proyección de Bullrich, que va a ser la candidata más votada, su expectativa es superar los 50 puntos. En la medida que siga existiendo erosiones, iba a estar más cerca de los 45. No digo que no sea una buena elección, es una excelente elección. Sí. Lo que pasa es que estas erosiones, que hoy pasan desapercibidas,
se cuestan caro y se cuentan bastante de cara al 2027. Ahora, Cristian, lo que está pasando con estos 6 gobernadores que formaron Provincias Unidas, mala situación en otras provincias como San Juan y San Luis, donde no hay acuerdo con la Libertad Avanza, ¿puede hacer que este escenario que se está viendo a nivel local en la provincia de Buenos Aires se replique en otros distritos? Bueno, a ver, yo creo que en octubre la elección se va a nacionalizar. El epicentro de la elección es Javier Milei. Apoyar a Javier Milei o oponerse a Javier Milei. Todo lo que quede en el medio o por fuera de esa grieta, de esa dicotomía, porque la gente busca originales. O sea, si quiero apoyar a Javier Milei, busco a sus diputados o sus senadores. Si me opongo a Javier Milei, me busco a los que realmente se oponen. Se ha visto, generalmente las elecciones intermedias se nacionalizan y todas las fuerzas provinciales quedan un poco desdibujadas. Yo no creo que esta sea la excepción. Creo incluso de que los gobernadores, incluso algunos con buena imagen en sus distritos, no son parte de la discusión. Ahora, conformar esta fuerza provincial, esta fuerza que se llama Provincias Unidas, creo yo que le da un tándem superior, porque lo que saque es que Areti, más allá que tenga una potencial derrota en Córdoba, son puntos que se suman a este armado nacional y que al final de la jornada digan, nosotros somos 8, 9, 10 puntos a nivel nacional, acá estamos. Ahora, Cristian, quizás la última para vos, no sé si estás corto de tiempo, pero también para compartirlo con Lucas, colega acá en la mesa. ¿Por qué a todo esto el propio gobierno entra en esta dinámica de asignarle tanta relevancia a una elección que honestamente en lo personal creo que no la tiene para el oficialismo? En términos de construir una mayoría parlamentaria probablemente sí, pero a los fines de que se juega la continuidad de Milei o no en esta elección, el propio gobierno casi ponerlo en esos términos, pareciese que no. De hecho, si a alguien hay que preguntarle por una experiencia parecida a ese enfoque es a Macri, que creyeron que iban por todo en 2017 y después pasó lo que pasó. ¿Por qué les parece que están en una épica de vamos a arrasar, se juega todo? Bueno, ayer Kirchner decía, voten bien. ¿No es arriesgado esa perspectiva desde tu lectura? Lo que pasa es que hay expectativas y aparte proyecciones de que la Libertad Avanza gane en muchas provincias, con lo cual que pinte el país de violeta es una potencial realidad, o sea, puede pasar, con lo cual el gobierno, creo yo, hace su fruto y quiere llevar a esa épica, quiere llevar a concretar esa épica. Recordemos que Juntos por el Cambio, Cambiemos, en 2017, sacó 41 puntos a nivel nacional, pintó el país, y obviamente después pasó lo que pasó en 2018 2019. Creo yo que la Libertad Avanza está en una situación muy parecida, que puede hacer una gran elección y después obviamente hay que mantener este nivel de expectativa de cara al 2027. Totalmente. Me parece que plantearlo como hay posibilidad de que se caiga el gobierno, no, me parece que está muy lejos de eso. Sí creo también de que la Libertad Avanza está sobre la marcha aprendiendo el armado político. Yo creo que va de la mano la política y la estrategia, y hay veces, como ha pasado, y lo veremos el domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que la estrategia no va de la mano de la política. Bien, no digo que pase en octubre, creo que en octubre sí se están anticipando, pero para septiembre ya las cartas están sobre la mesa. Gracias, Cristian, un gran abrazo. Por favor, a disposición. Gracias. Bueno, Lucas, ¿qué pensás de la elección nacional con respecto a lo que va a ocurrir en las cámaras? Sí, a ver, yo creo que dos cosas importantes, agarrándome un poco de lo que decía Cristian recién. La primera es, las elecciones legislativas son malos predictores de las elecciones ejecutivas siguientes. El último caso donde uno podría decir la elección legislativa predijo la siguiente fue 2005, porque después, 2009, el kirchnerismo parecía acabado y gana con el 54%, Massa era presidente en diciembre del 2013 y luego no llegó al balotaje, y etcétera, etcétera, ¿no? El triunfo de Macri en 17 y el triunfo de Cambiemos en el 21. Ahora bien, me parece importante entender acá que el gobierno no arriesga prácticamente bancas en esta elección. No, es verdad. 3 nada más. Es decir, todo lo que saque va a sumar al contingente legislativo, que hoy es bastante frágil, que igualmente necesita un buen resultado para llegar a estos 88, 89 votos. Ahora, no va a tener mayoría propia, va a estar obligado a negociar con los gobernadores. No. Entonces, ahí la pregunta para mí es, ¿qué incentivos, por ejemplo, van a tener los gobernadores para negociar a favor del gobierno? A ver, recién poníamos en Finlandia, ¿no? Terminábamos con el tema característico de los festejos del PRO, que es este tema de Chano, ¿no? De Tambiónica. Sí. A mí me parece que es clave lo que va a pasar en Capital, porque vos en Capital tenés a una Patricia Bullrich que se puede convertir en la primera senadora por la Capital Federal, pero con una plataforma muy clara de cara al 27. Sí. A ver, digo, ¿le va a salir una parte del PRO a disputar esto de cara al 27? ¿Va a salir un nuevo líder?
El PRO está en un problema desde el 18 de mayo, desde antes, pero desde el Ajá. 18 de mayo sobre todo. ¿Por qué? Porque fue un triunfo, el de Adorni, que simbólicamente, para mí, selló la suerte del PRO en términos de competitividad. Fíjate que después de ese triunfo, en la negociación en provincia de Buenos Aires decantó muchísimo más rápido, en la ciudad hubo algún atisbo de resistencia, pero finalmente tuvieron que ceder. Y es cierto que un triunfo electoral de este frente de alianza lo que va a hacer es, bueno, va a posicionar una candidata de cara al 27. Además de que va a introducir un nombre pesado en el Senado. Y esto es también para pensar en Victoria Villarruel, ¿no? Que va a tener una persona, un comisario... Sí. Claro, un control. Yo no